acuérdate la frase del 56, o el frente me destruye a mí, o yo destruyo al frente. Démosle la palabra a Luis Fernando Torres. Bueno, parece que ya nos entendemos. En cuanto a la forma, yo diría que lo que vemos... Nos entendemos para la concertación, Luis Fernando Torres. En cuanto a la forma, país indudablemente es una estructura muy semejante a las que ha tenido el país antes. En cuanto al contenido, sí hay diferencias. Evidentemente, en país hay dirigentes y un proyecto de corte socialista, estatista, como quiera llamárselo. Ideológico, en todo caso. Que no necesariamente, pues sí, una ideología bastante difusa, que no necesariamente es la ideología de la economía social de mercado ni del Estado constitucional de derecho. Es decir, estamos frente a un proyecto político que tiene lógica. Y a este proyecto hay que combatirlo en esos términos. La tragedia de la oposición ecuatoriana es que la batalla política no la da precisamente en esos medios y tampoco en los espacios donde el país está. En consecuencia, vemos que durante estos 4 años ha tenido gran éxito el gobierno por una oposición bastante errática que espero en 1 año o 2 años pueda rearticularse y democráticamente librar la batalla en los contenidos. Pero oposición errática por falta de inteligencia, por falta de capacidad, por falta de credibilidad o por falta de intención. Por falta de visión y de confusión. ¿En qué sentido? Resulta que en lo que hoy se llama oposición ecuatoriana están algunos damnificados del gobierno. Aquellos que estuvieron en un inicio, el 2007, con el proyecto de la consulta popular para ir a la constituyente. Otros que quisieron ser parte del gobierno y no fueron nombrados, ahora están engrosando las filas de lo que se llama la oposición. ¿Se repite la historia del pasado? Ello desarticula una oposición que pueda golpear los contenidos que propone el gobierno y, por supuesto, actuar en la práctica. Pero vamos de nuevo a Orlando Pérez. A ver, Orlando Pérez, los partidos políticos son actores y deben ser actores fundamentales, pero la pregunta es ¿para qué? 1, para socializar la política. 2, para generar y proponer un proyecto político que sirva de alternativa al régimen que está, es decir, pesos y contrapesos. ¿Eso cumplen los partidos políticos? En este momento no hay partidos políticos. ¿Hay pensamiento crítico en los partidos políticos? No hay pensamiento crítico, bien que lo dices, porque es un tema que iba a tocar más adelante. No hay un pensamiento crítico que cuestione profundamente el proyecto político de país. No hay. Cuando yo le veo hablar a Carlos Vera, lo único que dice es revocatoria, pero no está diciendo absolutamente más nada. Es más, yo diría que es muy prudente y además muy sabia a ratos la posición de Jaime Nebot, que cuando tiene que callarse sobre determinadas cosas que ocurren bien en este país, se calla. Desde febrero del año pasado. O sea que en el país lo consideran a Jaime Nebot un hombre sabio. Respetable, respetable. Buena. Sabio, a ver, porque aclaremos el tema. Sabio políticamente para saber en qué momento puede actuar y no cometer o no meter las patas, como decimos tradicionalmente, hablando de las cosas que no se sienten en el país que son adecuadas. Lo que hace Carlos Vera, lo que hace Gilmar Gutiérrez, Lucio Gutiérrez, hablar de una cantidad de barbaridades que no responden. Rodolfo Vaquerizo. Punto de orden. A ver, en la elección anterior a esta, que llevó al presidente Correa a su segundo mandato y a la asamblea actual, la inmediatamente anterior fue la elección de los constituyentes, ¿no es cierto? En esa elección... Del referéndum a la Constitución. Claro. Y de los constituyentes. Sí. En esa elección, Movimiento País tenía más de los 2/3. 82%. ¿No es cierto? Ya. Viene la elección presidencial en la que la gana Rafael Correa en una sola vuelta, primera vez en la historia, aunque Velasco el 60 hubiera ganado, con la votación que sacó, él sacó más votos que todos los demás juntos. Pero País pasa de tener mayoría propia en un lugar donde habían 130 asambleístas, tenía 80 y algo, ¿no? 82, exactamente. 82 de 130, pasa a tener 54 de 124. El punto, Rodolfo, es... 4 son socialistas, esos 58. El punto, Rodolfo, es que se ha ido disminuyendo. A ver, el punto mío es que ya se empezó a erosionar la hegemonía política del país y que al comienzo de esta asamblea, mi querido Orlando, tú te vas a acordar porque estabas también allí, los planteamientos del gobierno pasaban con 82 a 86 y a veces hasta 90 votos, porque aún no se habían peleado con nadie. Y ahora pasamos raspando. Pero esa erosión, Rodolfo, ¿no es normal del desgaste? 4 años ya. A ver, perder 28 puestos en la elección seguida. Eso es pero bastante. el Partido Social Democrático perdieron a la mitad en medio periodo. Al revés, no lo digo que sea típico, estoy diciendo que pasa. Es atípico. Sí. Lo que te quiero decir es que la hegemonía de la constituyente, en la que prácticamente el país sin necesidad de nadie pudo haber hecho la constitución que le daba la gana, porque tenía los 2/3, ya no es la de ahorita. De acuerdo. Ahorita han pasado cosas como, por ejemplo, en la votación del Código de la Producción de esta semana, que está terminando hoy, en la que pasa con votos 68 votos. Claro, pero mira tú, pues desglosemos los 68. Recogiendo lo que dice Rodolfo Vaquerizo, bueno, el 29 de septiembre se hablaba de muerte cruzada.
casualmente porque no habían los votos y dentro de los votos que tenían habían ciertas fracturas. Pero es que ahí viene el tema que estamos tratando. Me parece que estamos desviando al tema electoral. El problema electoral no es lo que reduce o lo que explica los partidos políticos ni las organizaciones políticas. Son momentos que se expresan los partidos políticos donde se confrontan con la realidad. Pero la realidad de todos los días de los partidos políticos es lo que tú estabas planteando hace un momento. Es decir, que haya propuestas, que haya debate. Lo que ocurre entre Rajoy y Zapatero en España es de todos los días. Y ellos no están pensando en las próximas elecciones, aunque en el fondo hay un trabajo para el futuro. Pero lo que digo es que la organización política tiene que estar dando respuestas a temas fundamentales. ¿Qué dice el Partido Social Cristiano sobre el Código de la Producción? Yo no lo he escuchado al Partido Social Cristiano, no lo he escuchado a la Democracia Popular, a la Izquierda Democrática hablar del Código de la Producción. Han discutido, se han reunido sus bases, sus dirigentes a hablar del tema. No, habla Andrés Pérez, habla Jaime Nebot, habla Julán. Aquí no hay oposición, aquí hay opositores nada más. Aquí hay opositores, no hay oposición. Ok, aquí no hay, es que me estaban hablando por interno, por eso dije, ok, no era ustedes, señor. Hablaban en el adminículo. Ya pensaba que me estaba volviendo loco. No hay opositores, aquí mejor dicho, no hay oposición, aquí lo que hay es opositores y la oposición se la debe construir con base en qué, Fernando Torres. A ver, ese es el gran desafío que tenemos. Hay unos cuantos opositores que están ocupando algunos espacios, pero una oposición coherente no. Yo hasta ahora no llego a entender cómo algunos de los que dicen ser opositores aprobaron buena parte del Código de Organización Territorial, que en materia de protección a la propiedad privada, y allí hay una diferencia entre Orlando y yo, ciertamente la pone en peligro, pero votaron. En el Código de Finanzas Públicas, que centraliza, votaron. Entonces hace falta construir una oposición que vaya hablando temáticamente, asunto por asunto, en el gran discurso político. En el gran debate nacional. Claro, porque país tiene eso. Mire usted, cada ley que trae país es una ley que algo nos dice. Y está en la línea de que crece el Estado, se va ahogando poco a poco a la inversión privada, se restringen ciertas libertades. Entonces el debate tiene que ir allí. Yo no me refiero a ti porque tú has hecho un buen papel. No. Has hecho un buen papel en la Asamblea. Pero yo sí estoy bastante desencantado porque, mira, si bien, la idea para pasar porque si bien tiene que hacerse la oposición en esos términos, también tiene que hacerse sobre soluciones concretas. ¿Cómo se resuelve el problema de la delincuencia? El problema del desempleo. Hay cosas que pasan por lo ideológico y cosas que no pasan por lo ideológico, pero Rodolfo Vaquerizo se está mordiendo los labios para hablar. No, es que, a ver, de lo que decía Luis Fernando, perdóname, pero aquí en la Asamblea no han habido proyectos de país, han habido proyectos enviados por el presidente de la República. Claro. El bloque de asambleístas de país tampoco ha presentado proyectos. Ahora, el presidente tiene una enorme ventaja, la Constitución que nos rige, que fue aprobada por el 63.96 del pueblo ecuatoriano, y nos guste o no es la que rige. No quiero usar una palabra muy fuerte, pero yo sí, castró muchísimo al Poder Legislativo. Es una constitución aún más de corte presidencialista que los partidos políticos tradicionales aprobaron en el 98. ¿Ya? La Asamblea tiene facultades totalmente reducidas, pero por ejemplo, para citar casos concretos de los que ustedes hablaron, en el caso del Código de Finanzas Públicas, que eran dos libros, ¿no? El de planeamiento y finanzas públicas. En el caso de la parte de planeamiento, en la Asamblea la mayoría parlamentaria, o sea, país y sus aliados, fueron muy flexibles para aceptar los planteamientos que de alguna con 106 votos, si no me equivoco. Pero mira tú, le dieron una gran apertura y todo lo que pidieron, tanto el grupo municipalista del general Moncayo como el grupo de Movimiento Madera de Guerrero, se les dio. Todo. Eso se trató en mi comisión, yo puedo dar fe. Y lo único que no se les dio en el Pleno. Pero cuando nosotros tratamos de conversar para también consensuar el segundo libro, el de Finanzas Públicas, nos dijeron, ¿sabes qué, hermano? Ya tenemos los votos. Pero Rodolfo Vaquerizo, nos estamos yendo al tema legislativo. No. Sigamos con el tema de los partidos políticos, perdón. Pero es que sí tenemos una propuesta. Por ejemplo, Código de la Producción, que lo acabamos de votar. El Código tenía muchas cosas buenas. Si nosotros no somos, al menos en el PRIAN, no somos en la línea de pensar de que todo lo que emana de Rafael Correa es malo, perverso y satán. No. El Código tenía muchas cosas buenas. Nosotros no votamos por el Código, votamos en contra, y en la comisión fuimos clarísimos en por qué votábamos en contra, por tres razones. Primero, porque yo al menos no puedo entender que una Constitución que garantiza, como ninguna, la no discriminación, por ninguna razón, discriminó a 5 millones y pico de ecuatorianos que vivimos entre Guayaquil y Quito. Uno. Segundo, porque nosotros no aceptábamos de que se siga manteniendo el impuesto mínimo. Pedimos que se lo siga cobrando, pero que sea un anticipo reliquidable. ¿Por qué? Porque en toda filosofía del impuesto,
tú tributas sobre lo que ganas. Pero estamos entrando a temas muy concretos. La pregunta Esa es la lo oposición siguiente. política. Sí, no, y es la oposición política y es legítimo. Pero la pregunta es la siguiente. Cuando uno gana las elecciones, un grupo político gana las elecciones, gana el proyecto político Por supuesto. de ese grupo. Entonces, es legítimo que trate de implementar su proyecto ideológico. Pero por supuesto, ahora, si nadie dice que no. El tema es, ¿se puede concertar con un proyecto ideológico tan fuerte como el de Alianza País? De hecho, se ha concertado. ¿O me equivoco? Mira, ahí hay un No sé gravísimo error. Yo no entiendo cómo alguien que no tiene una formación socialista puede votar con un proyecto socialista. Es decir, será tal vez porque está confundido. ¿Te refieres o al perdido. PRIAM? No al PRIAM. Nosotros no al votamos por al ninguno de PRIAM. los dos. Pero, por ejemplo, cuando hay estos grupos municipalistas que piden otra cosa, habría que ver son cuál es su grupos ideología. que a mi modo de ver están pensando dentro del gran proyecto de país. Entonces, no son legítimos opositores, son parte de todo Pero esto. entonces la pregunta voy a un Orlando. ¿Y en el país, en el Ecuador, qué ha existido? ¿Partidos con ideología o partidos populistas? A ver, yo creo que el debate político en el Ecuador tiene que tender hacia adelante para la construcción de grandes organizaciones políticas. Pero no podemos olvidar el pasado, no porque Ya. tengamos tortícolis para mirar el de pasado, acuerdo. pero sino para aprender. Pero no podemos trabajar mirando por el retrovisor tampoco. ¿no? Eso Te estrellas. Claro. Te estrellas. Yo lo que digo es que hay que trabajar en organizaciones políticas. Y cuando digo organizaciones políticas, también estoy pensando en las organizaciones sociales que fortalecen el sentido ciudadano de esta democracia. Y ahí hay una crisis de las organizaciones sociales. De hecho, a mí me parece que uno de los factores de la crisis política es que las organizaciones sociales no han podido responder ni siquiera a los intereses de sus propios grupos. Correcto. Ni los maestros, ni los trabajadores, ni los empleados públicos. Lo cual les etcétera. resta credibilidad. Y esos son los que de alguna manera alimentan la discusión política también. Y entonces el conjunto de la discusión no puede centrarse en unos partidos que no existen Orlando, y una organización social que está en crisis pero también. me apalanco en lo que dices. Si las organizaciones sociales... déjame replantear la pregunta. Alianza País tiene algunos sectores de agrupaciones sociales. Si todos se han puesto de acuerdo en un proyecto político ideológico firme, fuerte, que están además gobernando, ¿por qué no se hacen partido? A ver, el partido político, que digo, insisto, es una figura, es un concepto muy liberal. Nosotros creemos que hay que tener una organización política, un movimiento político flexible, donde quepan muchos ¿Y actores. los partidos políticos no son flexibles? Los partidos políticos vuelven un poco más rígida la discusión y el trabajo orgánico del día a día. Comenzando también. por la cúpula. Empezando por la cúpula, empezando por abajo, etcétera. Yo a dónde voy es que en el Ecuador, como dice Bolívar Echeverría en el libro Vuelta de Siglo, perdón, ahí hay que construir, además, no partidos políticos, sino construir acciones políticas y organizaciones sociales que generen y nos den más adelante la respuesta de una organización Movimientos política. políticos con base en organizaciones sociales. No, a mí me Rodrigo. encantó una acotación de Orlando. Yo creo que el problema es que el concepto de partido político es liberal. Y me acabo de acordar del Partido Comunista de la Unión Soviética, que no ha de haber sido liberal. El Partido Comunista Chino, que Por es eso fallaron. hiperliberal. Mira, el Partido Comunista Chino, que es más neoliberal que cualquiera en economía, pero de que acuerdo, en política pero- es dogmáticamente comunista, y el Partido Comunista de Cuba. Yo no creo que los partidos comunistas, que los partidos políticos per se sean liberales. Me estoy olvidando, perdón, de los fascistas, ¿no? Los nazis, etcétera, ¿no? A ver, yo lo que creo que en el Ecuador, voy a decir una frase aventurada, ojalá que no me linchen. Yo lo que sí creo que ha faltado en el Ecuador, en los partidos políticos, es la simbiosis, aquella que decía el comandante Mao, de que el revolucionario debía sentirse como pez en el agua en el pueblo. Yo creo que la falla de los partidos políticos es que nunca se han podido sentir como peces en el agua dentro del pueblo. Así Quizás es. sea eso. Ahora, No sé si blasfemé. No sé si Luis Fernando al contrario, Torres creo que quiera... han leído más marxismo que yo. Perdón, no sé De si Luis chico Fernando, bastante. señores, por favor, no sé si Luis Fernando Torres quiere agregar algo a lo que ustedes han hablado, pero lo que sí es cierto que en el país hay una gran intolerancia en la política. Mira, los partidos para la mayoría de ecuatorianos vienen a ser una mala palabra. Porque partido además supone disciplina, caudillismo, órdenes que siempre vienen de arriba hacia abajo. Y los jóvenes de hoy, yo inicié mi intervención diciéndote que había cambiado la sociedad, que vivimos en un régimen más plural, bueno, no están dispuestos a aceptar aquellas organizaciones verticales del pasado. Yo creo que el desafío que tenemos los que estamos en la oposición es construir no un partido, no un movimiento, una estructura política que haga política y haga frente al proyecto socialista de Rafael Correa y de país y se prepare para acceder al poder democráticamente. Y eso no existe. Y porque no existe, Helio, evidentemente, país tiene una gran ventaja en el escenario político. Señores, tengo que irme a una pausa y regresamos luego de este corte. ¿Les parece? Vamos a algunas pausas, regresamos con más de Pulso Político. Recuerde, esto es TC Televisión.